Gracias, señoría. Bueno, los hechos de este caso hablan con una claridad bastante incómoda. Un conductor que llegó a un cruce ferroviario regulado, que conocía, ya que era parte de su ruta habitual. Un cruce que estaba cerrado, barreras bajas, semáforo ferroviario activo y la bocina del tren sonando mientras éste se aproximaba. Pese a todas estas advertencias, ingresa al cruce y derriba la barrera, provocando el impacto que costó la vida a 7 personas. Dejó múltiples lesionados, entre ellos la parte que representa en este juicio, el señor Franco Zavala, que ha quedado con una invalidez de por vida de un 70%. Decidí para estos efectos no reiterar a mis estimados colegas, no hay mucho que decir a estas alturas, con dar un alegato breve apegado a un análisis doctrinal que me pareció bastante interesante respecto a lo que estamos debatiendo a esta altura, si es o no un dolo eventual. El punto decisivo al momento de sentenciar no será adivinar el mundo interior, sino que aplicar la regla de imputación subjetiva adecuada cuando el resultado no fue querido, pero se actuó pese a su posibilidad. En la doctrina chilena contemporánea, y en esto el profesor y académico Van Wiesel es especialmente claro, normativiza la atribución del dolo. Para distinguir entre dolo eventual y culpa consciente, no basta una mera impresión psicológica. Se requiere de un criterio intersubjetivo que descarte el emocionalismo y el puro subjetivismo al evaluar la supuesta confianza del autor en que el resultado no se produciría. Bajo este prisma, lo que aquí importa es la decisión de continuar pese al riesgo representado. Aun cuando parte de la literatura suele exigir elevada concreción en la representación del resultado, cuando el riesgo creado es particularmente alto, las exigencias de detalle se atenúan sin degradar la imputación a culpa. Es exactamente lo que ocurrió en este caso, señoría. Un vehículo de pasajeros, un cruce ferroviario cerrado, un tren que se aproxima constituyen un riesgo extremo cuya aceptación se acredita en la persistencia del autor. La defensa podría alegar que el acusado confiaba, y hago hincapié en esto, confiaba en evitar el resultado. Pero esa confianza debe poder justificarse objetivamente, no sostenerse en meras esperanzas o estados emocionales. La doctrina que vengo citando destaca los esfuerzos nacionales para dotar de base intersubjetiva esta confianza, es decir, exigiendo posibilidades reales y conocidas de evitar el resultado, precisamente para no deslizarse a este subjetivismo. Y aquí no hay una base objetiva, señor. Barreras, semáforo, señalética y claxon negaban cualquier expectativa razonable de evitación. Aún más, cuando el autor sospecha, tiene medios para verificar y elige, no hacerlo porque le resulta más conveniente seguir, lo único que cabe hacer es imputar dolo. Esto es lo que la doctrina denomina ignorancia deliberada. El conocimiento relevante puede ser genérico, pero suficiente para atribuir el dolo, pues el sujeto evita imponerse de más detalles precisamente para no detenerse. Tal es el estándar que la doctrina recoge y que encaja con la evidencia de este juicio. Decir que el chofer estaba haciendo una carrera y pensó que podía ganarle al tren, habla justamente de ello. Si descendemos a la secuencia objetiva en este caso, la que quedó asentada y que este tribunal ya ha visto desde todas las perspectivas posibles, la multiplicidad y concurrencia de advertencias, barrera, semáforo, señalética, claxon, entre otros, y la decisión de seguir adelante hasta derribar la barrera solo son compatibles con una conclusión. El acusado se representó la posibilidad del resultado y actuó y aceptó actuar con indiferencia frente a él. Esto, en derecho, es un dolo eventual. Por tanto, señoría, a la luz del criterio normativo intersubjetivo que nuestra moderna doctrina ha trabajado y de los hechos ya acreditados en esta causa, corresponde tener por probado el elemento subjetivo del dolo eventual y condenar al acusado en consecuencia. El acusado creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Se representó su realización como posible y pese a ello decidió actuar con las consecuencias que todos conocemos a estas alturas.
Con esto termino mi alegato, señoría. Muchas gracias, señor Néstor. Defensora, han concluido entonces los alegatos de clausura de los acusadores. Defensora, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Señorías, este juicio oral ha tenido por objeto establecer la responsabilidad penal del imputado don Alejo Fermín Santander Faúndez, conductor del taxibús que protagonizó el accidente ferroviario con resultado de muerte y lesiones en el cruce del Biotren. Desde el inicio del proceso, la tesis del Ministerio Público y querellantes ha sido la de atribuirle el dolo eventual. Sin embargo, la prueba rendida, los peritajes, los testimonios y el análisis doctrinal y jurisprudencial demuestran con claridad que estamos ante un caso de culpa inconsciente. Analicemos la prueba. Prueba principal presentado o más relevante presentada por el Ministerio Público, la prueba pericial del teniente Lizama de la CIA, perito de la CIA. El teniente Lizama sostuvo que el imputado habría podido prever el cruce del tren, considerando que existían al menos 9 dispositivos de advertencia activa. Sin embargo, en juicio reconoció no haber incluido en su análisis los 2 vehículos que obstruían parcialmente la calzada por donde viró el taxibús, lo cual constituye una omisión técnica relevante. Estos vehículos visibles en los registros audiovisuales obligaron al imputado a reducir la velocidad, modificar parcialmente su trayectoria y centrar su atención en evitar una colisión lateral. Esta distracción legítima provocada por terceros afectó directamente su capacidad para anticipar la presencia del tren. Vamos a lo concreto, ¿qué nos dijo el perito que declaró en las audiencias respectivas? Frente al interrogatorio del Ministerio Público, y voy a destacar los aspectos relevantes en estos puntos, señala que el conductor del biotren conduce la locomotora por la vía ferroviaria de la ruta 160 en la misma dirección. Al participante 1 es donde debía efectuar un maniobra de viraje hacia la derecha, con la finalidad de ingresar al cruce ferroviario, realizando esta acción de forma riesgosa y temeraria, sin ceder el derecho preferente de paso al biotren, circunstancia en la cual se encuentra obligado, ya que éste no presenta una flecha de viraje activa, sumado a las restricciones físicas, como es una barrera a desnivel, y visuales activas, como lo es el pare y señalizaciones preventivas del ingreso al cruce, obstruyendo la circulación al biotren, ocurriendo la colisión. Se le exhiben en el auto de apertura documentos fotográficos. Destacamos algunas de estas fotografías que le fueron exhibidas. Fotografía número 4. A la exhibición de esta fotografía número 4, ¿qué nos dice el perito? El conductor se encuentra iniciando la maniobra de viraje hacia la derecha y, como señalé, dice, acá tenemos un vehículo rojo y un vehículo color blanco, los cuales están detenidos hasta cierto punto, contra el normal sentido del tránsito, o sea, ocupando la pista de circulación del bus. No obstante eso, nos dice, vamos a ver más adelante que esto no constituye mayor o menor problema para el desplazamiento del bus. Se le exhibe la fotografía siguiente, fotografía número 5, y se le pregunta, ¿se nos puede indicar qué se muestra en esta fotografía? Se puede ver la velocidad a la cual sigue circulando el conductor del bus, que es de 16 kilómetros por hora, según la señal externa. Eso quiere decir que el conductor del bus nunca detiene su marcha, indica el perito, a pesar de mantener señales reglamentarias y obligatorias de detención, como lo son el pare, el cruce a nivel, la barrera horizontal, la cual se encuentra activa. Y acá es importante, señala, hacer hincapié que la barrera del frente
desde Daniel Belmar hacia la ruta 160 se encuentra activa de forma horizontal, obstruyendo para que los vehículos no ingresen a este cruce ferroviario. Y como se puede ilustrar, nos señala, acá tenemos 3 corridas de vehículos y describe, la cual una se encuentra contra el sentido del tránsito, que sería la de la parte más derecha, los cuales se encuentran totalmente detenidos, esperando la habilitación nuevamente del cruce ferroviario. Los conductores se encuentran totalmente detenidos, solamente están a la espera. Las personas se encuentran en conocimiento de la proximidad que se acercaba el biotren. A la exhibición de la fotografía número 6, se le pregunta y que indique y que describa qué es lo que se ve en esta fotografía. Señala que este es el momento del impacto. Ya acá sigue señalando que el bus que se mantiene una velocidad de 11 kilómetros por hora por el desplazamiento del GPS interno del bus. Eso quiere decir que el bus nunca detiene su marcha, agrega, a pesar de mantener todas las señalizaciones anteriores descritas. Además, se mantiene en el fotograma la parte inferior izquierda. Se logra ver que la barrera horizontal se encuentra de manera horizontal en Daniel Belmar hacia el cruce de la ruta 160. En la fotografía número 10, a la exhibición de esta fotografía, señala que aquí se ilustra de mejor manera, lo que acaba de señalar. Ilustra que la barrera a nivel, la cual está siendo impactada, es doblada, fracturada desde su base por el bus, con la parte primero frontal y vértice derecho anterior. Aparte se ilustra también el mismo semáforo, el cual nunca mantiene una flecha de viraje. Eso quiere decir que el conductor estaba totalmente invalidado para poder acceder al cruce ferroviario. En esta fotografía o imagen 10, de acuerdo a su apreciación, se le pregunta, ¿el conductor del bus tenía visual? Además de todas las advertencias, se le pregunta si tenía visual para poder observar si venía el tren. Señala sí, efectivamente, debido al ángulo de viraje que él mantiene, como lo vamos a ver en fotogramas más adelante. El conductor logra quedar obviamente de forma paralela. Eso quiere decir que el conductor, con su visual, tanto desde el asiento del copiloto o desde las puertas, en todo momento pudo divisar si es que venía algún peligro o venía, en este caso, el biotren por un costado derecho. En la fotografía número 11, lo principal señala es ver la proximidad que mantiene el biotren al bus, donde se logra ver que la barrera a nivel, que está aquí en esta línea blanca, que está en la parte media del bus, se encuentra fracturada, nos indica. Esta ya se encuentra hacia adentro, obviamente que el impacto que recibió desde el bus. El bus ya se encuentra en forma totalmente paralela a la estructura del biotren, donde obviamente puede ser divisado mirando hacia el costado derecho, donde el conductor tiene amplia visión para poder verificar la proximidad del biotren hacia el costado derecho. Durante toda esta trayectoria, señala el perito, el bus en algún momento le preguntan, ¿redujo su velocidad o se detuvo? No. Como señalé en los fotogramas anteriores, desde el interior del móvil se denota que el conductor nunca detiene su marcha, no respetando las señalizaciones, las señales reglamentarias ya mencionadas, y a 11 kilómetros por hora hasta el momento del impacto. En la fotografía 14, sus señorías, se le pregunta qué graficaba esa fotografía. Y él señala que acá grafica el fotograma donde es conocido la imagen que se toma de la cámara ojo de gato y que ilustra de forma más periférica, señala todo el cruce ferroviario. Explica que la barrera se encuentra de forma horizontal, se encuentra aparte una señal pare, la cual se encuentra vertical,
Como señalé, dice, en los fotogramas anteriores, reforzada horizontalmente, o sea, descrita en el suelo. Pero también, obviamente, se encuentran vehículos detenidos, que obviamente se encontraban obstruyendo parte de la pista de circulación o contra el sentido del tránsito, los cuales no alteran el desplazamiento o el normal desplazamiento del móvil. Esta imagen ilustra el impacto con la barrera la cual la dobla desde su base. La barrera se encuentra ya fracturada desde su base y el vehículo se encuentra aquí ingresando al cruce ferroviario. Esto es relevante, señala, ya que el conductor no se ve obstaculizado por vehículos que se encuentran contra el sentido del tránsito. Los vehículos todos se encuentran detenidos, explica. El conductor no se detiene ante una señal reglamentaria pare de igual forma y se encuentra en una posición perfecta para poder divisar de igual forma si es que viene el biotren o no viene. Este fotograma es muy importante, nos indica, ya que según el ángulo en el cual el conductor se encuentra, ya puede verificar previamente si es que se tiene la presencia del biotren o proximidad de este biotren. En la fotografía 24, a la exhibición de esta fotografía, se le consulta obviamente que explique qué es lo que se ve acá. Y se le pregunta si nos puede indicar qué se está mostrando en esta imagen. Señala que en la siguiente imagen, obviamente, hacemos referencia a los fotogramas expuestos al principio. Se señala la fecha y la hora en la cual ocurrió el accidente. Se señala también la velocidad a la cual efectúa la maniobra de viraje, el conductor, que siempre fluctúa entre los 16 y los 11 kilómetros por hora. El conductor del vehículo, insiste, nunca se detiene. Además de eso, el conductor del móvil se nota que se encuentra realizando una maniobra de viraje hacia la derecha. Se logra ver en la imagen, el cual, aparte de efectuar la maniobra, se encuentra mirando hacia su derecha. Acá resalta mucho, ¿no es cierto?, que el conductor mira hacia la derecha. Cabe señalar que el bus mantiene la zona de copiloto despejada y aparte la puerta de ingreso a los pasajeros también se encuentra totalmente descubierta. Eso quiere decir que el conductor tiene una amplia visual. Aparte de tener todo el parabrisas del costado derecho, que todos sabemos como conductores que el parabrisas hacia el costado izquierdo se encuentra obstruido por el pilar del conductor, pero a su derecha se encuentra totalmente amplia la visual para que él pueda advertir y prevenir cualquier peligro en la vida. Sumado al vidrio del copiloto y sumado al vidrio del ingreso del pasajero al bus. Y él se encuentra, agrega, mirando, en este caso, hacia su derecha, que es por donde mismo viene circulando el biotren hacia el sur-surponiente. En esta imagen, analizando el entorno del sector, le preguntan, ¿había árboles, algún cartel, algo que obstruyera la vista del bus? No, dice, no había ninguna obstrucción de visual o de visibilidad. Ya era 1 de septiembre, donde la luz natural era existente en la totalidad del cruce, se encontraba nublado, no obstante, no había lluvia, señala, no había ningún elemento externo que pudiera dificultar la visibilidad del conductor. Eso era, ¿no es cierto?, lo que graficaba en esta fotografía 24. Y en la fotografía 25, él señala que se ilustra la proximidad del biotren. El conductor del vehículo, como se señala también al interior del vehículo, insiste, nunca se detiene. Ilustra que se desplazaba a 11 kilómetros por hora al momento del impacto. Y como se menciona, se denota que el conductor tiene una visual amplia para poder verificar y determinar si tiene algún peligro en la vía, sumado a todas las restricciones que ya no estaba respetando. Y se le pregunta, de acuerdo a este peritaje que él elabora, en base a las distintas evidencias, sí pudo observar, ¿no es cierto?, también las cámaras respectivas, y obviamente él señala que sí. Es decir, que esta pericia, ¿no es cierto?, se basa en la exhibición de cámaras que se encontraron en el lugar. Vamos ahora al análisis de las cámaras de video que dice haber periciado. Videos que analizó. Específicamente señala que podría precisar
se le pregunta cuántas cámaras o imágenes o ángulos se pudieron obtener de estas distintas evidencias de video. Dentro, señala, de su informe técnico se encuentran 4 cámaras tanto del interior del bus, del biotren, otra cámara que se llama ojo de gato y otra periférica, que es la del cruce. ¿Qué aspectos de esas imágenes se destacaron o insertaron en el informe para poder hacer una explicación de la dinámica? Le pregunta el Ministerio Público. Bueno, señala, detalladamente se ilustró tanto el antes, durante y después de cada uno de los desplazamientos que mantuvo los vehículos, las maniobras que se realizaron, cada uno de ellos, las acciones, y también se logra ilustrar en los fotogramas todas las medidas preventivas que el conductor comenzó a evadir e hizo caso omiso. En primera instancia se deja notar que el biotren acciona 2 veces el aparato sonoro, llamado claxon, el cual en primera instancia, antes de ingresar al cruce, lo acciona con la finalidad de advertir la presencia y la proximidad del biotren al cruce ferroviario. Y nos explica y dice que la segunda ya es una señal de emergencia de la proximidad del peligro de vida. Se acciona 2 veces y con la finalidad. El claxon, para las personas que lo han escuchado, suena bastante fuerte, explica. Es un sonido que es ensordecedor. Para las personas que se encuentran en el entorno, es un sonido bastante fuerte y que los conductores, a pesar de que se encuentran con los vidrios abajo, o con música, o gritando, o conversando, se va a escuchar en total y en la totalidad del entorno. Lo otro explica es que lo acciona por segunda vez y en el video claramente se puede ver en tiempo real las acciones que genera el conductor de no detenerse, de mantener todas las señales, tanto activas, barreras, semáforo, el pare y las señales preventivas de ingreso al cruce, aparte de tener todos los vehículos de su entorno detenidos. Desde este punto de vista pericial, dice, volvemos a verificar las situaciones de que el conductor nunca detiene la marcha, teniendo todas las señalizaciones reglamentarias físicas y visuales activas en buen estado. Explica, se logra bajo la cual se encuentra girada hacia la derecha, en diagonal. Eso quiere decir que el conductor obviamente tuvo todas las instancias para verificar que las barreras a nivel se encontraban de forma horizontal y no vertical, además de poder verificar que no mantenía la flecha de viraje encendida, la cual le daba la autorización para efectuar la maniobra. El conductor no se detiene y tenía la visual totalmente amplia para verificar de todos los vehículos también que se encuentran por Daniel del Mar hacia la ruta 160 y se encontraban detenidos y también con la barrera abajo. Esto quiere decir que el bus todavía mantiene una distancia en la cual podría haber evitado. Y el conductor del bus se encuentra mirando hacia su derecha. Eso quiere decir que el conductor del bus en todo momento vio que venía la proximidad o que todas las medidas preventivas se encontraban activas por la presencia y proximidad del biotren. Por las dimensiones y obviamente la videograbación tiene una distancia, obviamente que es la que se logra ver, que estas son cosas que van a depender del ángulo de la cámara y todo, pero ahí el conductor, él mira hacia adelante, produciéndose prácticamente un segundo después el impacto, si no me equivoco, señala. Si bien hay vehículos ahí que se encuentran contra el sentido del tránsito, agrega, esto no obstaculiza ni genera ningún problema para el desplazamiento. El Ministerio Público le pregunta, ¿cuál es su impresión especial respecto a la cual era la intención o lo que buscaba el conductor en ese momento, de acuerdo a su apreciación? Y él explica, bueno, acá lo relevante y que obviamente fundamenta nuestra causa, mi causa basal del accidente de tránsito, y señalando lo que hizo de forma peligrosa y temeraria el conductor en primera instancia, como de no detenerse la marcha del móvil, ingresa al cruce regulado, no respeta ninguna señal de advertencia reglamentaria, como perito, da la impresión netamente de que toda la experiencia que mantengo el conductor quería, no sé si decirlo de esta manera, ganar el ingreso al biotren, acceder
antes o querer pasar antes del biotren, pero sin respetar o poniendo en riesgo esta acción de querer pasar antes y poner en riesgo toda la salud de las personas que están al interior del vehículo. Esa es la idea de que me genera a mí como perito investigador, indica. De querer decir que el conductor, si bien nunca se detuvo, verificó la existencia del biotren, de igual forma accede, de igual forma quiere cruzar. Me hace referencia a que el conductor quería ingresar o pasar antes de que que el biotren pasara. Le insiste el señor fiscal, ¿podría explicar con más detalle a qué se refiere eso, de acuerdo a su impresión como perito? Sí, dice efectivamente, el querer ganarle el ingreso. Es netamente porque el conductor obviamente verifica la situación, verifica si es que viene el tren, lo que queda en manifiesto con los fotogramas que se exponen tanto al interior del bus, al conductor, como a todas las maniobras que realiza, de que él sabía de la existencia del biotren, sabía que él venía, y de igual forma no detiene su marcha, va verificando la situación y va verificando si es que alcanza a pasar. Eso es lo que va generando, y todas las acciones premeditadas que él hace generan de que sea una acción totalmente riesgosa y temeraria. Se le pregunta si existe, de acuerdo a la evidencia que usted examinó, la posibilidad de que el accidente haya sido únicamente porque iba distraído, despistado el conductor. Y él responde, bajo ninguna manera, ya que el conductor, si hubiese ido despistado, no hubiera podido efectuar la maniobra de viraje como corresponde. O sea, explica, tenía vehículos que estaban en primera instancia obstruyendo parte de su pista de circulación contra el sentido del tránsito, y él efectuó una maniobra de viraje, teniendo una envergadura mayor a un vehículo convencional. La efectúa sin ningún problema. Eso quiere decir que el conductor estaba con todos los sentidos para efectuar una maniobra como corresponde. Señoría, frente a estas explicaciones y parte del testimonio, ¿no es cierto?, en el interrogatorio del Ministerio Público, como defensa quisimos precisar, obviamente, en el contrainterrogatorio, parte relevante de lo que el perito había señalado. Y aquí comienza la defensa a hacer algunas preguntas para que explicara. Y se le pregunta si reconocía que efectivamente, ¿no es cierto?, al momento del viraje del bus, habían dos vehículos en paralelo ocupando o obstruyendo la pista de circulación parcialmente. Reconoce, dice, efectivamente. Pero a pesar de ello, agrega, obviamente él pudo virar igual. Pero usted también, se le pregunta, afirma una expresión que dice algo así como que él no quería errar en el viraje, ¿no es cierto? Sí, si no habría impactado con el móvil rojo, ¿correcto? Se le pregunta. Sí, pero esa referencia la hice a la conducción. La conducción atenta a las condiciones de obstrucción. Entonces, cuando él va virando, está atento a que no vaya a colisionar con esos vehículos que estaban obstruyendo su pista parcialmente. Se le pregunta. Efectivamente, responde. Y ese antecedente, sin embargo, se le pregunta, de estos vehículos mal posicionados, obstruyendo la pista y la calzada parcialmente en las condiciones que él tuvo que hacer el viraje, eso usted no lo consignó en ninguna parte de su informe, ¿verdad? No lo consigné. Se le pregunta, tampoco consignó en su informe cuántos metros desde la calzada a que él le corresponde para el viraje estaba obstruida en ese momento. No está consignado. Pero no obstante ello, explica el perito, no generaron ningún trastorno en la conducción, dice. No participaron directamente en el accidente de tránsito, directa o indirectamente, dice. Y tampoco generaron ningún tema adverso o ningún problema en la conducción, no fueron consignadas. Se le pregunta también, tampoco consignó en su informe con qué parte del bus se topó, golpeó la barrera
Dice, dentro del informe técnico no está señalado, pero sí en la fundamentación que da, sí se encuentra señalado. Entonces, ¿con qué parte del bus impacta la barrera? Y señala con el vértice anterior derecho del bus. Posteriormente se le hace el ejercicio, su señoría, desde el video y desde el punto de vista de la cabina, del interior de la cabina del conductor. Y ahí fuimos analizando en la exhibición que se le hizo del video a este perito. Y acá se le pregunta que indique, por supuesto, qué hora es la que indica el reloj ahí de la cabina interior. Y él señala y precisa 7:54 con 58 segundos. La velocidad del bus marcaba a esos segundos 56 kilómetros por hora. Se le pregunta si sabe a qué segundo, a qué minuto y segundo fue el impacto. La verdad que dice no sabía, en ese momento no lo recuerda. Se avanza en el video, en el minuto a las 7:55 con 0,7 segundos. Aún marcaba la velocidad del bus en 56 kilómetros por hora. 7:55 con 36 segundos. ¿Hacia dónde? Y acá vamos fijándonos en la mirada del conductor. ¿Hacia dónde sigue la vista del conductor? Indica hacia el frente. 7:55 con 41 segundos, ¿hacia dónde continúa con la vista? Siempre hacia el frente. 7:55 con 47 segundos, ¿hacia dónde está la vista? Y aquí menciona a los 47 segundos a la derecha. Ese fotograma, esa imagen de esa visión a los 47 segundos se le pregunta, ¿lo incorporó en su informe? No. Se le pregunta, ¿no lo incorporó porque no lo estimó relevante? Efectivamente. Dice, no sé si usted logra ver la base de la barrera que está justo en la puerta. Empieza a describir en esa imagen. Están los dos pilares de la puerta accediendo. Ahí se ve la barrera, la cual está ingresando el conductor en la maniobra de viraje. Eso quiere decir que el conductor tenía toda la visual amplia desde el asiento del conductor hacia el copiloto. El vértice obviamente tiene tapado la parte posterior de la ventana con una cortina, pero la vuelta anterior se ve y desde la vuelta también se puede apreciar hacia el exterior. Los conductores, dice, tienen una visual totalmente amplia hacia la derecha. Eso quiere decir que tanto en la videograbación como desde el asiento que está dentro del asiento del conductor se logra divisar la barrera que se encuentra en forma horizontal. Hora 7:55 con 51 segundos. Se le pregunta de nuevo, ¿usted sabe a qué segundo se produjo el impacto? Dice, puede ser unos 5 o 6 segundos posteriores probablemente. Es decir, aquí en el segundo 51, de acuerdo a su análisis, ¿el bus había terminado de realizar el viraje? Correcto, estaba incorporándose sobre la línea del tren. 7:55 con 51 segundos, sigue él centrado en ese segundo, que vemos ahí, dice, ahí donde tiene su vista hacia la derecha, prácticamente el conductor. Se avanza al segundo 52. Y se le pregunta, en este segundo 52, video que debo recordar que estaba con sonido, obviamente también exterior, se le pregunta, ¿algo aparte de la música que le llame la atención en este segundo 52? Es el segundo, dicen, que se escucha el claxon. Y el choque, dice, perdón, se escucha el claxon. Y el choque se le pregunta con el biotren, ¿a cuántos segundos ocurre? Dice 2 segundos después aproximadamente. Acá explica, el conductor si bien realiza maniobras con su cabeza hacia su derecha, esta maniobra, la del segundo 52, es diferente.
La podemos revisar, ver los cuadros. Las primeras imágenes, dice, él no mira efectivamente hacia la derecha completamente, sino que mira en diagonal hacia abajo. Se nota por la visual de sus ojos. Esta vez mira completamente con su cabeza, hacia la derecha. O sea, el conductor está mirando hacia el lado que viene, lo que viene desde su derecha. En el minuto 51, la primera visual mira con su cabeza, se gira completamente a la derecha. En los videos y en las imágenes anteriores que pudimos ver, cuando iba recto, miraba prácticamente hacia, y aquí describe, la caja recaudadora del microbús, probablemente o en diagonal. Ahora hace un giro completo con su cabeza, se nota en la imagen, el conductor mira hacia la vía férrea. La forma de acceder, o sea, la forma de querer o pasar antes. O ver si alcanzo a pasar, o qué es lo que está pasando en la vía férrea para poder ingresar. Y parte de eso, como se logra ver con el giro completo de su cabeza, con mayor certeza, logra ver que la barrera se encuentra abajo. No es algo que no se pueda divisar por el ángulo de giro. Probablemente que esa es una cuestión obvia, dice, que puede decir, sí, pero el rango de giro del conductor la ve. Se le pregunta, por el ángulo de giro, ¿podría no ver la barrera? Y él explica, algunas personas podrían decir que efectivamente por un grado de giro puede no verla, pero en el video grabación más aún queda expuesto que el conductor va mirando hacia la derecha y en la barrera se ve desde todos los puntos de vista, tanto desde el vidrio anterior del copiloto como desde la puerta, o sea, el conductor en todo momento pudo ver que la barrera efectivamente estaba abajo si está mirando hacia su derecha. O sea, en todo momento del recorrido puede divisar que la barrera se encuentra abajo. Entonces, se le pregunta, usted en su informe, la imagen que saca relevante del momento en que el conductor mira a la derecha, usted dice que ahí es cuando se percata que viene el tren. ¿Eso es en el segundo 52? Y es en ese segundo también se le pregunta, ¿es el mismo segundo en que se escucha el sonido del claxon? Señala que eso es correcto. Y 2 segundos después, es decir, segundo 54, se produce el impacto con el biotren. Y se le pregunta si en alguna parte del video se escucha o no este sonido preventivo previo a este sonido del claxon segundo 52, un sonido preventivo, y dice no se logra escuchar. Siempre consultado desde la perspectiva de la cabina del conductor. Señoría, bueno, se exhibió, ¿no es cierto?, las fotografías respectivas, y esto es lo relevante para la defensa, es este fotograma de las 7:55 con 52 segundos, que es la única fotografía que en su informe consigna el perito cuando el chofer de la micro mira a la derecha para donde dice él que advierte la presencia del biotren, sonido del claxon, 52 segundos, y fue 2 segundos después el impacto del biotren. Anterior a esta imagen, no se consigna por el perito ninguna imagen relevante en toda esta descripción donde el perito haya graficado la visión previa que pudo haberse percatado o no el chofer de la presencia del biotren anterior a este momento. Incluso el sonido del tren. ¿Qué nos dijo respecto de la cámara Duomo o cámara Ojo de Gato? Señala, y lo relevante de esta cámara es que en los segundos siguientes al momento del viraje nos interesa que se logra distinguir acá qué parte, con la parte del bus que golpea la barrera, el vértice anterior derecho. En términos coloquiales, señala, golpea la barrera con el lado del copiloto, con el pilar del copiloto. Se le pregunta, obviamente dice, no es con el frente, no golpea la barrera con la parte frontal, ¿no es cierto? No es con el parabrisas, ni con la parte frontal del bus, ¿correcto? Efectivamente señala el perito. Parte media, costado izquierdo de la videograbación, se logra ver una luz
en la cámara domo se logra ver, ¿no es cierto?, en algún momento una luz. Y que esa luz indicaría a distancia la proximidad del biotren. Acá en el segundo 19, para el reloj de esta cámara, el segundo 19, por lo menos en esta imagen podemos ver que se aproxima el tren. Se ve esa luz, es decir, el segundo 19 se ve a lo lejos, ¿no es cierto?, que se aproxima con esta luz el biotren. El bus ya estaba todavía virando para cruzar la línea del tren. Eso es correcto, según lo que indica. Y en este segundo 19 es cuando también le pega el bus a la barrera de protección del biotren. Se avanza al segundo 20-21, se ve claramente cuando el bus golpea la barrera del biotren, en esos segundos, con el costado, ¿no es cierto?, el pilar costado del copiloto. Se avanza al segundo 22 de esta cámara. ¿Qué es lo que se ve ahí? Se le pregunta. Vemos al bus posicionado entre la primera, o sea, la pista izquierda y la derecha de la línea férrea, prácticamente al medio de la vía férrea. Y se le hace el siguiente ejercicio con el perito. En el segundo 52, en la cámara de la cámara del chofer, del interior del chofer, señala, se ve por lo menos que en la cámara interior del chofer usted hace se le consulta, usted hace este fotograma con la vista a la derecha. 2 segundos después de ese reloj de la cámara del chofer se produce el impacto. ¿Correcto? Efectivamente, señala el perito. Aquí estamos en el segundo 22, en la cámara de ojo de gato, que se llama. Todavía no es el impacto. Correcto. Vamos a ver entonces en qué segundo se produce el impacto. Y se avanza con el video y en el segundo 23 se produce el impacto. Recordemos que segundo 19 para esta cámara, pasa el bus, choca la barrera, 2019, 2021, 22, 23 es el impacto. Cámara del cruce ferroviario. Esto quiere, en la cámara del cruce, la relevancia principal a destacar, dice que el conductor aquí obviamente tiene toda la visión para haber visto desde la parte frontal, de igual forma la barrera y el vehículo rojo. Usted se le pregunta, concuerda, ¿no es cierto?, que al momento de virar tuvo que en algún momento distraer la vista al conductor por estos vehículos que estaban contra el tránsito ocupando la pista para no chocar. ¿Correcto? Efectivamente, dice. También se le pregunta que al momento del viraje está muy cercano al vehículo rojo, que tiene que, por lo tanto, el chofer distraer su vista para no colisionar. ¿Correcto? Efectivamente, dice. Y acá agrega él, comenta el perito. Él debiera haber mirado, sí, de manera periférica. Si lo hubiese hecho, se habría percatado de esta barrera. Es decir, convenimos que para el momento del viraje estaba mirando no chocar con el vehículo rojo que estaba ocupando y obstruyendo su pista. Sin embargo, él afirma que debiera haber mirado de manera periférica el chofer y ahí se habría percatado entonces de la presencia de la barrera. Se le preguntan estas imágenes en este video por los segundos. Señala que en ese mismo segundo en el cual desde el habitáculo del conductor, como mencionamos anteriormente, el conductor mira hacia la derecha, en el segundo previo al impacto, y ahí se logra divisar obviamente que la barrera se ve desde la puerta anterior, desde el vidrio del copiloto, en este caso que se encuentra al tercio anterior descubierto y se logra ver desde el interior también desde la cámara. La respuesta que usted dio al fiscal frente a esa intencionalidad se le pregunta. Usted dijo que lo que usted creía por su experiencia, me imagino, porque, insiste, quería ganarle la carrera al tren.
Esa fue la respuesta o explicación, se le pregunta, que usted dio frente a la intención de cruzar, a pesar de todas las alertas, ¿correcto? Efectivamente, a raíz de todas las acciones que realiza el conductor, exacto. Por lo tanto, usted, cuando afirma aquello, es decir, que quiere ganarle la carrera al tren, esto es lo que probablemente quería ganarle la carrera, se le pregunta aquí por la lógica. Sería que si él se percata que viene el tren, hubiese acelerado y no disminuido la velocidad. ¿Y qué es lo que nos dice frente a este ejercicio de lógica que se pretendió hacer con el perito? Dice que en el momento del cruce las personas obviamente tienen que reducir su velocidad para efectuar la maniobra de viraje. Obviamente la calzada se encuentra mojada, el vehículo podía tener algún deslizamiento, algún efecto no deseado con el vehículo, nuevamente recalcando el vehículo que se encontraba obstruyendo la pista. Y efectivamente, si hablamos de velocidad, el conductor obviamente a esa velocidad perfectamente dice, pudo haber detenido la marcha segundos antes de haber ingresado al cruce, ya que no tenía ninguna preferencia. Estamos viendo todas las señales, pero yo le pregunto, insisto, por su expertise y la lógica. Y él dice, si él advierte que viene el tren, que a pesar de eso igual pasó con barreras abajo, con discos pares, porque quería ganarle la carrera al tren para el cruce, lo lógico era que él hubiese cruzado, dice, aumentando la velocidad, ¿correcto? Se le pregunta. Y él dice, no necesariamente. O sea, usted dice que la lógica indica que se pase más despacio. Es que la persona dice, obviamente, tiene dos opciones en ese momento. O ganarle la carrera mal llamada, es decir, pasar antes o intentar pasar antes de que pase el tren. Esa es una lógica. O la otra lógica para el perito es haberse detenido y haber respetado las señales. Se le insiste, estamos en la lógica en que él quería ganarle la carrera al tren. Esa es la explicación que se da en esta pericia. De acuerdo a lo que usted nos ha dicho, o sea, de acuerdo a esa lógica, señala, nosotros obviamente, como el conductor no respeta ninguna señal preventiva de advertencia, hace caso omiso, impactando inclusive la barrera, es porque obviamente el conductor dice quería pasar antes, quería ganarle a la carrera, y lo hace en forma premeditada al decirlo de forma riesgosa y temeraria dentro del informe técnico, ya que no respeta ninguna señal preventiva de advertencia reglamentaria. Por eso, entonces, frente a esta lógica, que era el que hubiese aumentado la velocidad de 16 kilómetros, que era el momento del viraje, que está en todos los registros, y que se encontraba haciendo este viraje, lo lógico era que hubiese aumentado la velocidad sobre los 16 kilómetros y no disminuido a 11 kilómetros por hora, que fue cuando cruza la línea del tren y es la velocidad del impacto. Y él señala, en definitiva, que no se puede determinar, ya que obviamente, primero, la videograbación que usted me está mostrando tiene un desfase aproximado de 3 o 4 segundos de la velocidad. Eso quiere decir que la velocidad a la cual circulaba al momento del impacto no se puede determinar si es que él acelera o no acelera. Eso es un punto súper relevante, dice, ya que en la misma videograbación que usted me mostró anteriormente pasaron aproximadamente 4 o 5 segundos donde marcaba una velocidad y luego de eso marcaba 0. Si hablamos del momento del impacto y al momento previo, obviamente las velocidades van a tener un rango de diferencia y el cual no va a ser ilustrado y no va a ser visto en la videograbación, ya que obviamente no sé si se fijaron que en la primera instancia marcaba 56 kilómetros por hora y después de 4 segundos marcó 0. Quiere decir que no tenemos la seguridad si el conductor apretó el acelerador un segundo antes o 2 segundos antes del impacto, ya que él ingresa tardíamente al cruce ferroviario, ya que pasaron 18 o 20 segundos donde la barrera ya se encontraba abajo y la proximidad del tren era muy cercana. Entonces dice, esos son aspectos que no podemos corroborar con una videograbación que está siendo expuesta. Sin embargo, se le pregunta, en su informe usted sí consigna las velocidades.
16 y 11 kilómetros y señala sí, efectivamente. Se consigna ya que él explica que tiene que haber un registro exacto de eso. Y por lo tanto, se le pregunta nuevamente, la velocidad que se consigna, obviamente la del viraje fue la de 16 kilómetros por hora. Posteriormente se registra una disminución de la velocidad, 11 kilómetros. ¿Eso es correcto? Sí, dice. Eso, independiente, se le pregunta del número específico, que puede ser 16 o 17, 11 o 12 kilómetros, pero en este caso son 16 y 11. Es decir, se le pregunta, eso nos da un indicio de que se disminuyó la velocidad en vez de aumentarla, ¿correcto? Efectivamente, señala el perito. Por último, su señoría, en el análisis de esta prueba, nos interesa principalmente hacer mención a dos fotografías que ya de alguna manera hemos hecho referencia, la fotografía 4 y 5. Fotografías 4 y 5, que es esta fotografía, la que muestra la imagen, el fotograma 7:55 con 46 segundos. Fotografía número 5, 7:55 con 51 segundos. Fotografía 4, fotografía 5. ¿Por qué nos parece relevante mencionar esto en particular? La fotografía número 4 nos indica la fecha, 1 de septiembre del año 2023, hora que es sacada, ¿no es cierto?, en fotograma por el perito, 7:55 con 46 segundos. Velocidad en la cual está registrada, se señala 16 kilómetros por hora según la cámara interior del vehículo. Ambas fotografías están tomadas del interior del taxibús. Acá, frente a las explicaciones de esta fotografía, se señala que se ilustra el desplazamiento del vehículo, la vista de viraje, la ruta 160 próxima al cruce ferroviario de calle Daniel Belmar. Se ilustra además en las señales, los vehículos detenidos, que están en la parte media de la fotografía en el fotograma. Se ilustra también la señal pare, la cual se encuentra debidamente señalada de forma vertical y horizontal de color rojo. Y aparte, la barrera misma, que se logra ver desde la misma cámara de videograbación. Se le pregunta por el semáforo de la carretera que estaba en qué luz o con qué luz. ¿Qué luz se enfrentaba el chofer de la micro? Señala luz verde solamente de continuidad de la ruta. La fotografía número 4. En la fotografía número 5, que dijimos 7:55 con 51 segundos, la anterior era 7:55 con 46, con 51 segundos, acá se señala la velocidad, 16 kilómetros por hora. Acá, de acuerdo al análisis, los videos, se está todavía terminando de realizar el viraje, el bus, en esta fotografía. Y se le pregunta, y acá viene lo relevante, su señoría, en estos dos fotogramas que son continuos, en la secuencia que ilustra el perito, se le pregunta si él, en los fotogramas que él rescata de todos los videos, de los minutos, de las horas que él vio, los fotogramas reportan para él lo relevante, ¿no es cierto? Y por eso lo grafica en fotogramas, para llegar a sus conclusiones. Y señala que efectivamente los fotogramas van dando cuenta de lo relevante para el análisis y la dinámica del accidente y finalmente llegar a sus conclusiones. Y entonces se le consulta, no hizo un análisis de fotogramas entre el segundo 46 y el segundo 51. ¿Qué es lo que nos dice? No los consigné en fotograma
ni los analicé. Estos segundos entre el 46 y el 51 son el viraje del bus, enfrentando también estos vehículos que obstruían parcialmente la pista del conductor. ¿Correcto? Efectivamente dice. Y usted no los analizó. No los analicé. Sus señorías, análisis de esta pericia. El conductor del bus, en general, ¿qué es lo que se concluye en definitiva con esta pericia? El conductor del taxibús ejecuta una maniobra de viraje hacia la derecha, lo que se aprecia en las cámaras de video. Este viraje tiene una duración de 3 a 4 segundos. Durante este tiempo el conductor reduce su velocidad de 16 kilómetros a 11 kilómetros por hora. Aproximadamente en este tiempo se observa que gira su cabeza hacia la derecha, segundo 52, y 2 segundos después se produce el impacto, lo que permite inferir que verifica la presencia del tren y sonido del claxon solo en ese momento. En la trayectoria del viraje se aprecia la presencia de al menos 2 vehículos mal estacionados que interfieren parcialmente con la pista del bus, lo que obliga al conductor a maniobrar en su trayectoria para evitarlos. Estas circunstancias no fueron incluidas en el informe escrito del perito, pero sí pudimos observarlo al análisis de los videos. El perito consideró que estos elementos no alteraban las conclusiones generales de la dinámica del accidente, por lo que decidió sencillamente no incorporarlo en el documento final. No obstante, solo en el juicio tuvo que reconocer que están presentes y que pueden haber interferido en la percepción del conductor en los momentos previos al impacto, específicamente al momento del viraje, reconociendo que de no haber ejecutado acciones podría haber colisionado con el auto rojo, que todos vimos, ¿no es cierto?, en los videos. Posteriormente, segundos después, momentos cuando el conductor gira la cabeza hacia la derecha, segundo 52, ya estaba incorporado en la vía férrea, perpendicular a esta, y en ese momento ya está completamente cruzando a una velocidad disminuida que marca en 11 kilómetros por hora, y el viraje completo hacia la derecha al cruce se realiza en no más de 3 o 4 segundos. Sus señorías, el perito realizó, estimamos, inferencias subjetivas sobre la intencionalidad del imputado, como querer ganarle la carrera al tren, que exceden el rol pericial técnico y carecen de un respaldo empírico. En juicio reconoció no haber, como dijimos, haber incluido en su análisis los 2 vehículos que obstruían parcialmente la calzada por donde viró el taxibús, lo cual estimamos constituye una omisión técnica relevante. Estos vehículos, visibles en los registros audiovisuales, obligaron al imputado a reducir su velocidad, modificar parcialmente su trayectoria, centrar su atención en evitar una colisión lateral. Esta distracción legítima, provocada por terceros, afectó directamente su capacidad para anticipar la presencia del tren. Asimismo, el señor Lizama indicó que el viraje completo tomó, como dijimos, aproximadamente 3-4 segundos y que la velocidad, como ya hemos dicho, pasó de 16 a 11 kilómetros por hora, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra no temeraria y claramente no acorde a la lógica de querer ganarle la carrera al tren. ¿Cómo afecta esto la neutralidad y el valor de la pericia? Primero, estimamos que al no incluir este elemento fáctico, el perito construye una línea de tiempo irreal, como si el conductor hubiera tenido visión y capacidad total de evaluar el entorno durante los 3 o 4 segundos del viraje. La pericia se transforma entonces en una reconstrucción parcial que ignora un obstáculo visual y espacial concreto que condicionó la toma de decisiones del chofer. Esto limita la objetividad del informe, pues no evalúa el contexto real en el que ocurrió la conducta imputada, sino una versión puramente teórica. A juicio de esta defensa, esta omisión resta valor probatorio a la pericia,
ya que no puede considerarse una reconstrucción completa y fidedigna del accidente si excluye elementos visualmente evidentes en el registro videográfico. El testimonio del perito Lizama, si bien técnicamente es referente en algunos aspectos, carece de neutralidad y completitud, ya que no consideró la existencia de obstáculos reales, dos vehículos mal posicionados, que alteraron la tensión y la trayectoria del imputado. Al no analizar la influencia de estos elementos en la maniobra de viraje, ni los segundos críticos en los que el conductor debió procesar múltiples estímulos simultáneos, su pericia no puede ser tenida como prueba robusta en el dolo y menos con dolo eventual, pues omite elementos esenciales que explican un error humano no doloso típico de una culpa inconsciente. Prueba pericial planimétrica. El planimetrista presentó una planimetría del sitio del suceso donde omitió completamente la presencia de los vehículos mal posicionados, los que obstruían parcialmente la pista de circulación del taxibús. Aunque admitió haber visualizado los videos, argumentó no había ningún vehículo en la pista de circulación del taxibús. Esta omisión gráfica distorsiona la representación real del entorno, suprime un factor crucial que condicionó la maniobra del taxibús y genera una imagen artificial de despeje visual y libertad de acción del conductor, por lo cual afecta directamente el valor probatorio de dicha pericia. En otro punto relevante, señala este perito, en su declaración, dice, se me encomendó realizar la planimetría del sitio del suceso con base en las coordenadas recogidas en terreno. Lo que hice fue posicionar los elementos fijos, calzada, rieles, señalética, semáforos, las posiciones finales de los móviles involucrados. En cuanto a los vehículos que aparecen en los videos, efectivamente dice los vi, pero no los incorporé en el croquis porque no estaba en la trayectoria directa de los hechos principales, que era el impacto entre el bus y el tren. Consideré que estaban ubicados en una zona de detención previa, no en el punto de conflicto. Por eso decidí no representarlos gráficamente. Elementos importantes a destacar en este testimonio es que para realizar este ejercicio se le pregunta, y frente a la explicación, señala que en cuanto a la visión que podría haber tenido el conductor de la presencia del bus, dice el bus debería haberse detenido. Por algo se encuentra la demarcación horizontal del pare que se encuentra justamente debajo del bus, antes de golpear la barrera. Si se hubiese detenido y hubiese hecho el ejercicio de mirar, se ve la trayectoria del tren. Esta decisión de no incluirlo, pese a estar plenamente identificados los registros visuales, toda esta secuencia y esta dinámica, estima esta defensa que le resta valor a la planimetría en la medida en que representa una escena idealizada, carente de los obstáculos reales que condicionaron la conducta del imputado. Y esto representa una omisión relevante por las siguientes razones. Primero, estos vehículos sí eran parte de la escena del accidente. Aparecen en el video del sitio del suceso y están presentes segundos previos al impacto. Segundo, condicionaron la trayectoria del bus. El conductor debió modificar su línea de viraje para evitar chocar con ellos, lo que implica un cambio de foco atencional y una alteración física de su desplazamiento. Y tercero, interfirieron en la percepción del entorno. El conductor debió concentrarse en maniobrar para no impactar con estos autos, y eso reducía su posibilidad de observar la barrera y el tren en el ángulo derecho de su visión periférica, sobre todo en un contexto en curva, valla perimetral y visibilidad acotada. Consecuencias jurídicas y técnicas de esta omisión, estima la defensa que la ausencia de estos vehículos en la planimetría desvirtúa el carácter objetivo del informe. La escena que se grafica es incompleta, no representa el entorno real del accidente,
omitiendo obstáculos dinámicos fundamentales. El documento queda reducido a una reconstrucción parcial, sin valor pleno como prueba técnica independiente, ya que omite elementos visuales y espaciales que alteraron la conducta del imputado. Esta omisión afecta directamente el análisis de culpabilidad. Al excluirse, de plano los vehículos obstruyentes, se genera la falsa impresión de que el conductor tenía pleno control visual y físico sobre su entorno, lo que no es cierto. Desde una perspectiva de derecho penal, esto impacta negativamente la imputación subjetiva del hecho. No se puede presumir conocimiento ni aceptación de riesgo si no se consideran todos los factores que afectaron la atención y percepción del imputado. La pericia planimétrica, en la medida en que omite graficar los vehículos que obstruyen la calzada, carece de exhaustividad técnica y relevancia jurídica plena. Como hemos dicho, esta omisión entonces debiera debilitar su valor probatorio, no puede ser utilizada como prueba concluyente para sostener una hipótesis de dolo eventual. Por el contrario, refuerza la tesis de la defensa en cuanto a que el conductor actuó en un contexto de error de percepción visual y decisión alterada, afectado por una situación dinámica imprevista. Lo que la planimetría omite, los videos lo demuestran. El imputado maniobró para evitar una colisión inmediata, no para infringir temerariamente el cruce ferroviario. Eso, estimamos, configura, va sumando antecedentes para la culpa inconsciente y no el dolo. Defensora, le hago presente que ha superado la hora de alegato de clausura, que es más del tiempo que se le dio al fiscal en su momento, así que para que en la medida de lo posible Sí, me queda... vaya acotando su alegato, por favor. Me queda poquito. Ya. O sea, bueno, en realidad yo creo que 15 minutos, 20. Acótalo en la medida que no afecte su defensa, eso. En cuanto a la prueba pericial del perito Piña, su señoría, el perito Piña confirmó, ¿no es cierto?, que el sistema de señalización funcionaba correctamente, pero admitió no haber evaluado la percepción efectiva desde el punto de vista del conductor del taxibús. Tampoco consideró el ángulo visual desde la cabina ni los posibles puntos ciegos generados por el diseño del cruce. Su análisis fue exclusivamente técnico, sin integrar variables humanas ni cognitivas. Además, indicó que el claxon del tren fue activado, ¿no es cierto?, en apenas 8 segundos antes del impacto, lo cual no permite suponer una advertencia oportuna ni una reacción evasiva eficaz por parte del imputado. El perito no descartó que el conductor no haya advertido la inminencia del tren. Bueno, principalmente voy a resumir para no... Señala que su función obviamente fue verificar todos los sistemas que funcionaran, las advertencias del cruce del biotren. Dice, sin embargo, no se me pidió ni realicé un análisis desde la perspectiva del conductor del taxibús. No tengo conocimiento directo de qué tan visible era la señalización desde el ángulo de su cabina, ni su percepción estaba, y si su percepción estaba afectada por la curva, por la infraestructura del cruce o por cualquier otro elemento físico. Tampoco evalué el sonido del claxon desde el interior del vehículo del conductor. Por lo tanto, no puede garantizar que el conductor lo haya o no escuchado con la debida antelación. En cuanto a comprobar los mecanismos de advertencia, bueno, el señor fiscal le hace reiteradas preguntas acerca si él había advertido que realmente funcionaran esta campanilla del acceso al cruce del biotren, las señaléticas como la flecha al doblar, ¿no es cierto?, el semáforo, pero señala que esos elementos, por lo menos in situ, no pudo corroborarlo desde el punto de vista del semáforo, ¿no es cierto?, que efectivamente funcionara la flecha verde del tren. Y en cuanto a las campanillas, estos sonidos distintos del claxon, señala que él asume que eso estaba funcionando, eso se lo informa a través de un software, que la parte técnica le informan a ellos si eso funcionaba, pero como no recibió reporte que estuviera malo, por lo tanto como que se asume que en definitiva podrían haber estado en condiciones. En cuanto a la visibilidad del acercamiento del tren,
dice que si no se tiene, le pregunta al señor fiscal si un vehículo no se detiene para mirar que venga un tren y le pregunta, pero va lento, ¿habría visibilidad a su parecer? Y él dice, podría, sí, tendría visibilidad, pero claro, es un supuesto que quizás no podría ser viable, ya que la obligación aquí es detenerse en este punto en particular de esta fotografía que se le muestra. Por lo tanto, frente a la posible visibilidad si venía el tren, según lo que él indica, obviamente debiera un vehículo detenerse y mirar en ambos sentidos. Su señoría, en cuanto a los testimonios de el maquinista, el asistente, el pasajero, don Franco Zavala, aquí queremos señalar que coinciden principalmente en algunos puntos que estimamos relevantes. Y acá destacar principalmente dentro del testimonio de don Franco Zavala. Señala que se le pregunta si escuchó usted los sonidos del tren. Dice sí, antes del impacto escuché solamente la bocina del tren. Nada más escuché la bocina y después fue el impacto. Se le pregunta en qué parte del bus iba. Señala que él iba en la parte trasera, en el lado derecho. Se le pregunta en el momento, al final, otra pregunta donde se señala, ¿recuerda algún otro sonido o cualquier otro tipo de sonido durante el trayecto antes de llegar a la barrera? No. Es decir, él escucha solo 2 segundos antes del impacto el sonido del claxon. El maquinista, bueno, señala, ¿no es cierto?, que venían conduciendo, al terminar salíamos de la curva, enfrenta, ve que un bus va a atravesar, rompe, desliza la barrera y se produce a segundos, ¿no es cierto?, el impacto. Acá destacar que lo que señala que no noté ninguna maniobra de evasión del conductor del bus, parecía que no se había percatado del tren. El testimonio del asistente señala, a mi juicio, el bus nunca se detuvo, no mostró ninguna reacción para evitar el tren. Me pareció que el conductor del bus no había visto venir el tren. El sonido de la bocina fue fuerte, pero lo hizo justo en los últimos segundos. Estos 3 testimonios, estima la defensa, reafirman la hipótesis de una percepción tardía en el riesgo por parte del imputado. Ninguno de los declarantes observó una actitud deliberada ni consciente de enfrentarse al tren. Todo apunta entonces, estima la defensa, a un error humano por déficit de percepción, no una conducta dolosa. El impacto fue repentino, no hubo reacciones evasivas ni conducta deliberada. El conductor jamás buscó el resultado, no lo previó y si lo hubiese previsto, lo habría evitado. Un comentario aparte, su señoría, merece la afirmación que recoge el fiscal de un comentario que hace una de las víctimas en el juicio en que el chofer era conocido para él, que otras veces se había pasado las barreras, no era la primera vez, incluso antes en una de esas ocasiones una señora lo habría llamado la atención. Solo decir que llama profundamente la atención que con un antecedente así no se haya corroborado si ese chofer tuvo denuncias en más de sus 40 años de desarrollo de este oficio, si constaban accidentes previos que hubiese visto involucrado, etcétera. Y también señalar que frente a la consulta a este particular, de esta víctima que hace este testimonio, si había realizado alguna denuncia a la línea de buses, a la Seremía de Transporte, señala que no. Señoría, muy brevemente, desarrollo doctrinario, que es lo que me quiero referir ahora. La discusión entre dolo eventual y culpa inconsciente efectivamente ha sido uno de los debates más complejos y refinados en el derecho penal moderno. Ambos conceptos tienen en común la infracción de un deber de cuidado o la existencia de una conducta riesgosa, pero se diferencian radicalmente en el plano subjetivo, en la forma en que el autor se representa o valora el resultado lesivo. El dolo eventual requiere 2 elementos fundamentales: la representación del resultado como posible y la aceptación del mismo. En palabras de Bessel, el autor actúa como si aceptara el resultado, esto es, con una voluntad de realización del hecho lesivo, aunque este no sea su objetivo principal. Claus-Roxin establece una diferenciación entre culpa consciente y dolo eventual, a partir de un juicio de probabilidad y de una valoración subjetiva. Si el autor se representa el resultado como probable y lo acepte, hay dolo eventual.
Si en cambio actúa con la esperanza de que no se produzca pese a haberse representado el riesgo, estaríamos ante una culpa consciente. Para Roxin, el principio de confianza juega un rol importante en este análisis. El autor no quiere el resultado, confía en su habilidad o en circunstancias externas para evitarlo. Raúl Zaffaroni, por su parte, sostiene que el dolo eventual implica una actitud de desprecio o indiferencia hacia el bien jurídico protegido, es decir, una aceptación mental del riesgo como costo asumido. Por el contrario, en la culpa, el autor comete un error de previsión o de cálculo. Culpa inconsciente. La culpa inconsciente se configura cuando el autor no se representa el resultado lesivo, pero objetivamente estaba en condiciones de hacerlo. Es decir, el sujeto actúa sin prever, sin anticipar, sin calcular las consecuencias, pero debió haberlo hecho si hubiera actuado con la diligencia exigida por el ordenamiento jurídico. La doctrina chilena, especialmente Duche, Matus, Kusenmiller, han señalado que la culpa inconsciente radica en una deficiencia cognitiva. El agente no prevé el resultado, pero habría podido hacerlo de haberse comportado de acuerdo a los estándares sociales y profesionales de cuidado. La línea divisoria con el dolo se encuentra en la voluntad. El autor culposo no quiere ni acepta el resultado, simplemente lo ignora por negligencia, impericia o distracción. Tucci y Matus explican que la culpa inconsciente debe analizarse desde una óptica ex ante. No interesa la consecuencia final, sino la omisión del deber de prever con base en las condiciones concretas que rodeaban la conducta. Destacan además que muchas veces los factores que configuran la culpa no son normativos, sino perceptivos y sensoriales, interferencias, ruidos, obstáculos, factores de estrés. Kusenmiller, por su parte, advierte que si bien la línea con el dolo eventual es delgada, no puede resolverse con presunciones. Se requiere una valoración estrictamente probatoria del contenido volitivo del sujeto. En caso de duda, afirma, debe preferirse la calificación culposa, porque el derecho penal no sanciona con la misma severidad el error que la indiferencia culpable. Esta doctrina permite afirmar que el actuar del imputado, estimamos, don Alejo Santander, no fue expresión de desprecio o aceptación del resultado, sino una conducta marcada por el déficit de percepción y la falsa confianza en que su maniobra no generaría peligro. Tales condiciones encajan plenamente en la figura de la culpa inconsciente. Y por último, su señoría, jurisprudencia relevante, y esto es más breve, ya con esto voy concluyendo. La jurisprudencia nacional ha establecido criterios estrictos para distinguir entre dolo eventual y culpa, privilegiando el análisis del elemento volitivo por sobre la gravedad del resultado. En particular, los tribunales han exigido una demostración positiva y concreta de que el imputado aceptó el resultado como posible y actuó con indiferencia frente a él. Tres fallos que puedo citar, la de la excelentísima Corte Suprema, rol 250.819 del año 2023. En esta sentencia la Corte Suprema anuló una condena por homicidio simple con dolo eventual, dictó una de reemplazo por cuasi delito homicidio. El caso involucra a un conductor que que causó un accidente con resultado de muerte. Si bien el tribunal de primera instancia sostuvo que el imputado se representó al riesgo, la Corte señaló que ello no era suficiente. Faltaba el componente volitivo, es decir, la aceptación del resultado. Corte de Apelaciones San Miguel, rol 2445 del año 2021. En este fallo se refiere a un caso en que el imputado disparó accidentalmente un arma de fuego, causando la muerte de un tercero. El tribunal determinó que si bien existía imprudencia en la manipulación del arma, no se acreditó que el imputado aceptara el resultado como posible. Corte Suprema, rol 13.294-2020, un accidente de tránsito con resultado de muerte, afirmó que la gravedad del resultado no puede servir como único criterio para calificar jurídicamente la conducta del imputado como dolosa. Reforzó que el dolo eventual exige una actitud consciente y volitiva respecto del riesgo y que en los hechos del caso existía una equivocada pero sincera confianza de evitar el daño, lo que encaja en la culpa, en este caso, con representación. Estos fallos, sus señorías, evidencian que los tribunales han adoptado un estándar de prueba exigente para configurar el dolo eventual. No basta la previsión del riesgo, se requiere la aceptación del mismo.
Si no se logra acreditar este elemento subjetivo, la calificación debe ser culposa. En el caso del Biotren, la prueba rendida demostró claramente que el imputado no aceptó el desenlace como posible ni fue indiferente al mismo. Por el contrario, actuó con una falsa percepción de seguridad y bajo condiciones objetivas que redujeron su capacidad de advertencia, lo que impone aplicar la figura del cuasi delito homicidio y lesiones conforme al artículo 490, número 1 del Código Penal. Y como último comentario final, su señoría, tengo un par de minutitos más, 5 minutos. Último comentario final. Su señoría, y esto lo señalo como comentario final, y principalmente porque este juicio se basa principalmente en buscar la responsabilidad, o más bien acreditar la responsabilidad de mi representado por las pericias que se rindieron en el juicio, principalmente, independiente de los testimonios que escuchamos de algunas víctimas. Y acá quiero hacer este comentario. Una pericia acerca de un hecho es un informe técnico elaborado por un profesional con conocimientos especializados, cuyo propósito es aportar al tribunal información objetiva, clara y fundada que le permita valorar adecuadamente los hechos controvertidos del caso. En otras palabras, una pericia no es una opinión subjetiva ni una inferencia jurídica. Es un insumo técnico que ayuda al juez a formarse convicción sobre aspectos fácticos y científicos. ¿Qué debe cumplir una pericia técnica válida? Primero, relevancia. Debe abordar directamente los aspectos esenciales del hecho investigado y no limitarse a descripciones generales o tangenciales. Segundo, imparcialidad. El perito debe presentar sus conclusiones sin sesgo, evitando influencias externas, prejuicios o juicios de valor subjetivos. Tercero, fundamento empírico. Las conclusiones deben estar respaldadas por datos objetivos, verificables y recogidos de manera adecuada. Mediciones, planos, fotografías, registros, etc. 4. Metodología explícita. Debe explicar el método utilizado para llegar a sus conclusiones para que su análisis pueda ser replicado o cuestionado técnicamente. 5. Consideración del contexto. Una buena pericia debe analizar todos los factores materiales y humanos relevantes al momento del hecho, omitir variables esenciales como obstáculos visuales, condiciones de percepción, factores de estrés o errores posibles. Reduce seriamente, si no se considera aquello, el valor probatorio. 6. No invadir competencias jurídicas. El perito no debe calificar jurídicamente los hechos ni atribuir dolo, culpa o responsabilidad penal. Eso es función exclusiva del tribunal. Séptimo, claridad y precisión. El lenguaje debe ser técnico pero comprensible para el tribunal. Debe haber coherencia entre los hechos observados y las conclusiones. En el caso del Biotren, como bien hemos argumentado, las pericias analizadas presentan deficiencias relevantes en cuanto a la consideración del contexto perceptivo del imputado, lo que las hace incompletas para sostener una tesis de dolo eventual. Esta omisión técnica sustancial puede y debe ser valorada críticamente por el tribunal al ponderar la prueba. Señorías, con esto termino. No basta, como ya hemos dicho, el doloroso resultado ni la magnitud del hecho para construir esta imputación dolosa. Lo que exige el derecho penal es una conducta que, además de riesgosa, refleje una aceptación del desenlace. Y esa prueba, estima la defensa, no existe. Lo que ha quedado demostrado es una actuación imprudente, sí, pero basada en una falsa creencia de seguridad y en condiciones objetivas que distorsionaron la percepción del imputado. Por todo lo anterior, solicitamos a este tribunal que rechace la calificación jurídica de lo eventual y en su lugar aplique al hecho la figura del cuasi delito de homicidio y lesiones conforme al artículo 490, número 1 del Código Penal. Gracias, defensora. Señor fiscal, ¿va a hacer uso de su derecho a réplica? Brevemente. Gracias, señoría. Pues bien, con relación a la
extensa exposición que ha hecho la defensa, em, queremos hacer hincapié en dos aspectos que quizás al final del día, un primer aspecto, creemos que es un elemento probatorio importante que nos da, como ya se indicó en nuestra clausura, pero relacionándolo con el análisis que hace la defensa, nos da un elemento importante a considerar, en este caso respecto a la conducta del acusado, y tiene relación con precisamente las imágenes de la cámara, el gran angular, o llamado ojo de gato por el perito, donde eh, efectivamente hay distintas velocidades que eh, menciona la defensa, que mencionó el perito, pero al final del día eh, no pudo ser posible establecer exactamente la velocidad. Tampoco hubo huellas de ronceo u otros elementos para poder establecer de qué manera fue disminuyendo, manteniendo o aumentando la velocidad el conductor. Y desde este punto de vista, hacemos hincapié en esta misma grabación que para la defensa también es importante con relación a los tiempos, los segundos en que se produce el viraje y luego la colisión. El hacer hincapié también en que efectivamente mi impresión, y creemos que el tribunal puede formarse su propia impresión, más allá de lo que haya dicho el perito o la defensa o lo que hayan analizado los peritos, es que en esta imagen se observa que tras derribar la barrera, el bus em, vuelve a recuperar una mayor velocidad para cruzar. Eso se puede observar a simple vista analizando esta imagen. Y eso creemos que es importante a los efectos de establecer de que el conductor, al momento de virar, a sabiendas de que había una zona marcada en rojo con disco pares, conociendo ese cruce, y con la costumbre que algunos conductores tienen de tratar de zigzaguear entre la barrera, finalmente viró a sabiendas que venía el tren, porque la barrera estaba baja, y si bien no es una aceleración demasiado llamativa o evidente, sí entendemos que hay una acción en que acelera para cruzar. Eso no pudo ser medido, pero se puede observar en las grabaciones. Y eso nos da cuenta de que, y tiene un poco, bastante relación, no obstante que el perito no lo fundamentó de esa manera, con que trató de ganarle la cruzada al tren. Otro aspecto que nos parece importante respecto a las alegaciones de la defensa tiene relación con toda esta situación relacionada con las distracciones que habría sufrido el conductor por efecto de estos vehículos que estaban obstaculizando una parte de la zona por el cual podía virar, y los vehículos que estaban al otro lado de la línea. Lo cierto es que toda esta maniobra en la cual supuestamente la paz perceptiva del conductor influyó, parte sobre la base de una maniobra absolutamente prohibida, virando precisamente en la zona roja que es para detenerse. Por lo tanto, mal podría arguir la defensa, el conductor, o tomar como pretexto que esa maniobra lo distrajo cuando ya la maniobra en sí era absolutamente prohibida.
Esa maniobra en sí estaba prohibida, y estaba prohibida no porque era un cruce cualquiera, un cruce peatonal, un cruce con otra avenida, un cruce de vehículos, sino un cruce de tren, que es de alta peligrosidad. Esa maniobra de viraje la hizo conscientemente, mirando hacia la derecha y conscientemente de que venía el tren. A nuestro entender, el señor Alejo Santander escuchó el claxon. Puede que no haya ningún pasajero que haya sobrevivido, que haya podido venir a declarar. De los pocos que declararon, ninguno mencionó haber escuchado el primer claxon, pero claramente el primer claxon se activó, se escuchó de la cabina del tren, y los claxons se sabe desde conocimiento público que producen un sonido que es llamativo. Las grabaciones del bus no captaron el claxon, pero esa grabación no necesariamente capta todo lo que puede escuchar un conductor o un pasajero. Pero más allá de eso, más allá de esos detalles, esas advertencias que pueden ser perceptivas, hay un detalle que también es muy importante. Si se hace un viraje en ese lugar a sabiendas de que los vehículos estaban detenidos porque estaba bajada la barrera, cuando los vehículos, todo conductor, cualquier conductor, hasta un conductor que está aprendiendo a manejar, sabe que si se enfrenta a un cruce de tren y están todos los vehículos detenidos, no es porque a lo mejor quizás podría pasar el tren, es porque viene un tren. Eso lo sabe cualquier conductor. Tanto es así que todos los demás vehículos estaban detenidos, porque sabían que venía un tren. No es que puede venir, es que viene. Y un tren, que no es otro vehículo, es una máquina poderosa que no puede frenar. Y que era de conocimiento, esa situación era de conocimiento claro, categórico del conductor. Más allá de que dentro de esa transgresión consciente haya estado, se haya incomodado en la forma en que hizo el viraje, es absurdo entrar en eso, porque el viraje ya era absolutamente riesgoso y generaba un riesgo importante. Es como decir, estoy sacando el arma de mi pantalón, pero me distraje porque se me corrió un dedo del gatillo de la pistola. No es relevante, no afecta la percepción. Ya el contexto en general de cómo actuó este conductor ya generaba conscientemente por el conductor un riesgo, y un riesgo concreto de un accidente ferroviario, porque es sabido que cuando se activan todas esas alarmas, no es porque podría pasar un tren, es porque viene un tren, porque el tren a varios metros tiene un sistema en que al cruzar las ruedas del tren activan las barreras, y eso lo sabe cualquier conductor, y lo señaló el perito, y evidentemente que lo sabía el chofer, quien tenía, a nuestro entender, y eso lo inferimos de la prueba, tenía la costumbre de, para llegar más rápido, darse la vuelta ancha, hacer un giro ancho para burlar la barrera. En la vida diaria, debo reconocer que hasta yo mismo he visto vehículos hacer eso. Es bastante común. Pero que lo haga un conductor de un bus lleno de pasajeros, a sabiendas de que además vino el tren, nos parece una actitud claramente que está dentro del campo del dolo eventual. Él sabía que estaba la barrera, no puede decir que no la vio. Sabía que existía esa barrera y quería darse la vuelta más ancha, y por eso se incomodó porque habían dos vehículos. Pero eso no significa que no haya estado consciente del riesgo que se iba a generar al cruzar. Luego, no se detiene en la zona roja, cruza la barrera a sabiendas de que venía el tren y acelera
acelera el autobús para cruzar. Y en ese contexto, habiendo asumido la posibilidad de que pudiese venir el tren, cruzó igual. Por eso que todo este análisis que hace de las capacidades perceptivas del conductor, habla de un error de percepción visual. ¿Qué error de percepción visual, su señoría, existe si él pudo ver en los minutos previos al viraje, pudo ver todas las señaléticas que había? Miraba hacia adelante su vehículo y hacia la derecha. Estaba consciente de que ese es un cruce ferroviario. Estaba consciente de la demarcación roja en el piso, aparte de las señaléticas de pares, de cruce de tren, etc. Eso lo percibió perfectamente. Y estaba tan atento que logró virar dentro del espacio que tenía, pero ese viraje, el haberse distraído supuestamente en ese viraje, debe entenderse en un contexto en que ya se había generado un riesgo importante al emprender ese viraje en esas circunstancias, a sabiendas de que estaba bajada la barrera, de que venía el tren y con el afán de cruzar antes del tren. Evidentemente que él no quiso, no quiso que se produjera el accidente, pero el nivel de indiferencia frente a las advertencias y la confianza irracional, en este caso, esta confianza irracional es la que, a nuestro entender, entra psicológicamente dentro del campo del dolo eventual. Esta confianza irracional e indiferencia. Acostumbrado a zigzaguear entre las barreras para cruzar. Eso lo advirtió el propio testigo. Me pregunto yo, ¿cuántos pasajeros hacen denuncias por esto? Nadie. ¿Eso significa que no ocurre? Eso no significa que no ocurra. Eso es todo, señoría. Gracias. ¿Algún querellante va a hacer uso de su derecho a réplica? Sí, su señoría. Ya, de manera breve y no repetitiva y réplica. O sea, no es un nuevo alegato, solo haciéndose cargo de las alegaciones de la defensa. ¿Se Así lo entiende? haré, su señoría. Ya, proceda. Bueno, hemos sido testigos en el alegato de clausura de la defensa del imputado de una lectura de los peritajes certeros de tránsito y de F. Centra su inicial alegato en 2 vehículos que obstruyen, que eso habría provocado una distracción legítima causada por terceros, pero lo que quiere rescatar este querellante es lo que omite mi distinguida contradictora. ¿Qué omite en su alegato de clausura? Que no están los peritajes y tampoco en su alegato la música que el conductor activó previo al cruce y que todos escuchamos. Eso lo omite. ¿Qué omite también mi distinguida contradictora? ¿Cómo intentó confundir al perito con su pregunta si tenía la barrera por el frente, siendo un imposible? Eso sí que es fantasioso, si el cruce está hacia la derecha. ¿Qué reconoce mi distinguida contradictora? Que el bus nunca se detiene. O sea, toda la señal que no está en los peritajes, porque son señales que tienen los conductores, sobre todo de la línea de taxibuses pública, hace caso omiso de las 9 alertas que tenía. Reconoce que la barrera estaba abajo, reconoce que el conductor imputado en esta causa, acusado, tenía siempre la vista a la derecha. También omite mi distinguida contradictora la valoración propia y soberana que puede hacer este tribunal de la prueba visual que se le exhibió y se le acompañó. Señala la Defensoría Penal Pública en su contrainterrogatorio que los peritajes o el perito no consigna
el tema de los autos presentes al viraje, pero están en los videos. Claramente, incluso desde el mismo día del accidente, los videos disponibles de forma indubitada, que no dejan derecho o no dan espacio a la duda razonable. Se limita a seguir leyendo preguntas de su contrainterrogatorio, habla de 47 segundos, vuelve a preguntar al perito si consigna la vista a la derecha del conductor, el cual señala que no había duda de dónde estaba mirando, a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque ahí estaban todas las alertas que tenía el conductor que respetar. También omite, y esto es muy relevante, sus señorías, también omite, mi distinguida contradictora, que el conductor ex ante decide realizar el recorrido tomando un bus con la revisión técnica vencida. ¿Qué es eso? Lo omite. ¿Y qué demuestra eso de parte de un conductor profesional? Indiferencia a su accionar, que conducía vidas. Se centra también mi distinguida contradictora en que la cámara interna del bus no habría grabado el primer audio del claxon. El perito también en su exposición dejó claro de que esa cámara no es una cámara especializada en grabar audio. Por tanto, vuelve a tratar de tergiversar la realidad de la conducta dolosa del imputado. Muestra a sus señorías dos fotos que demuestran unos segundos que no habrían estado en el peritaje. Pero ¿cuánto se demora un conductor en frenar? Todos los conductores hemos pasado por el control en las municipalidades para obtener las licencias. Menos de un segundo. Frenar. ¿Pudo haberlo hecho el conductor? Sí pudo haberlo hecho, no lo hizo. ¿Cuántas veces pudo haber frenado? Más de 9 veces pudo haber frenado. Dice la Defensoría Penal Pública que conviene con el perito que el conductor debiera haber realizado una mirada periférica segundos antes. Y vuelvo a preguntarme, ¿cuántas veces tuvo el conductor para frenar? Más de 9 veces. Tuvo para evitar las muertes, más de 9 veces. Para evitar las lesiones, más de 9 veces. Para evitar los daños materiales, más de 9 veces. Dice la Defensora Penal Pública que no consigna el perito entre el segundo 46 y el segundo 51. Vuelvo y me pregunto cuántas veces tuvo para frenar la oportunidad. No lo hizo. Lo que haya afectado la percepción auditiva del conductor fue creada por él mismo. Vuelvo a señalar la actitud de este conductor al conducir en esas condiciones. Ignorando el tiempo y el espacio, ignorando el pare, mire y escuche, mínimo, para evitar lo desastroso del accidente. Luego se va a los testimonios, y ya voy concluyendo, sus señorías, y habla que los testimonios darían cuenta que existió la bocina del tren, otro momento para frenar. El maquinista señala que el bus nunca se detuvo, lo demuestran también los videos. Nunca se detuvo. Habla también de la doctrina, y vuelvo y termino señalando el ex ante. Tomar el bus con revisión técnica vencida, ir con música fuerte escuchando, más todas las alertas que se pasó, sus señorías, y mantengo la petición del veredicto condenatorio al acusado presente en esta sala. Gracias. ¿Algún otro querellante va a hacer uso de su derecho a réplica? Muy breve, su señoría. Breve y sin repetir, por favor, y haciéndose Breve y cargo sin solo de las alegaciones de la defensa. Efectivamente, su señoría, hemos escuchado por parte de la defensa y me referiré solo a aquello.
respecto del perito Cías y el peritaje evacuado por él, que señaló que contenía inferencias subjetivas. Había creado una línea de tiempo irreal, no reflejaba el contexto real y le resta valor probatorio a su pericia, excluye elementos registrados visualmente en los videos. Únicamente sobre eso, sus señorías, efectivamente, el peritaje puede ser complementado con lo declarado por el perito que lo elaboró y su declaración en estrados. Y en estrados el perito se refirió a estas alegaciones y objeciones respecto de el peritaje. ¿Qué fue lo que dijo? Explicó por qué no se tomó en cuenta aquellos vehículos que se encontraban esperando y explicó por qué aquello es irrelevante para efectos de las conclusiones del peritaje. No fue problema para el bus, señaló el perito, para el desplazamiento del bus, la existencia de estos vehículos. Además, su señoría ilustrísima, en cuanto a lo que se alegó por parte de la defensa, se indicó que efectivamente no era necesaria, y así lo señaló varias veces respecto de las insistentes preguntas de la señora defensora, que no era necesario que el bus acelerara si es que quería ganarle la carrera al biotren, puesto que podía, explicó el perito, pasar con esa misma velocidad, con esa misma intención, y recordó el perito que tampoco existe exacta certeza de la velocidad, ya que el marcador de su velocidad tenía efectivamente un retraso con los videos en la realidad. Esta parte se suya las alegaciones de la Fiscalía y solicita el veredicto condenatorio con dono eventual, como se ha expuesto, su señoría. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Brevemente, su señoría, esta parte haciendo suya también las alegaciones del Ministerio Público y de los distinguidos colegas querellantes, solo agrega que la tesis de la Defensoría, ¿no es cierto?, parte de un supuesto errado, que prácticamente la culpa la tendrían los vehículos que antecedían al tren. Su señoría había un pare. Pare significa detención. Tenía que detenerse, no tenía que traspasar esos vehículos. Por lo tanto, no existe ningún déficit de percepción por parte del conductor. Solicitamos, su señoría, en base a esto, definitivamente condena por tono eventual. Gracias. ¿Señor Guerrero? Nada más que agregar por esta parte, señoría. Gracias. Trozo. Nada más que agregar. Muñoz. Doña Angelina, ¿hacer uso de su derecho a réplica? Ya, muy breve. Por Y supuesto, adelante. Es un punto que le llamó la atención a esta parte, que en definitiva el alegato de la defensa se basó, como lo han dicho mis colegas, en la obstrucción que supuestamente generaban estos dos vehículos. Quedó demostrado en juicio que no eran dos vehículos que obstruían la pista del bus, era uno que obstruía parcialmente una de las pistas que el bus podía ocupar. Eso primero. Y segundo, a esta parte le resulta ilógico lo que plantea la defensa, en el sentido de que si el acusado hizo todo para evitar la colisión con este vehículo menor, este vehículo rojo, resulta ilógico que seguidamente señale que no hizo nada para evitar la colisión que evidentemente iba a ocurrir con una maquinaria de mayor envergadura, cuyas consecuencias evidentemente iban a ser más catastróficas. Entonces, si él conscientemente redujo su velocidad para evitar una colisión con un vehículo menor que tal vez no hubiese tenido las consecuencias o consecuencias mayores, no estoy diciendo que sea permitido, porque todos sabemos que debía detenerse, pero las consecuencias pudieron haber sido menores y no hizo nada, absolutamente nada, para evitar una colisión con el tren. El análisis, le parece esta parte que solicita la defensa hacer al tribunal, resulta un tanto ilógico. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Muñoz, ¿algo que agregar? Defensora, su derecho a réplica. Gracias, magistrado. Breve. No se preocupe, adelante. Magistrado, escuchando sobre todo las réplicas de los intervinientes, el Ministerio Público, querellantes, hay una frase que se me viene, digamos, a la cabeza, y desde un comienzo de este juicio, pero me la tenía reservada
y la voy a decir. En derecho, y sobre todo desde el punto de vista del juez, ¿cuál es la frase? Pónganme los hechos que yo aplicaré el derecho. El tribunal tiene que tener, para poder resolver adecuadamente, todos los hechos sobre la mesa. No pueden haber omisiones, sobre todo cuando hay evidencia clara, ¿no es cierto?, de ciertas circunstancias, no pueden producirse omisiones. Al menos en esto concuerdan conmigo, Ministerio Público, querellante, que hubo omisión. En las pericias respectivas, el perito omite todo el análisis de los autos mal posicionados, del viraje. Lo dice acá en el juicio que al momento del viraje, si no habría colisionado con el auto rojo, ¿no es cierto?, inmediatamente al momento que realiza el viraje el conductor. Bueno, ese análisis se omitió por completo. Tanto así que incluso en la planimetría no existió. El perito frente a la pregunta le dije, y eso no existían, no habían autos ahí. Bueno, por lo tanto, estos hechos y este análisis de toda la dinámica, de todos los obstáculos, de todo lo que había en ese momento previo al impacto, obviamente que acá se produjeron omisiones. Y en eso entiendo que el Ministerio Público y querellantes coinciden, sin perjuicio de las justificaciones que se dan por qué o no se estima relevante. Bueno, eso lo pondrá el tribunal, no el perito en su caso. Pero quiero señalar lo siguiente, su señoría, en esta réplica. En el presente caso, el imputado don Alejo Santander, efectivamente, estimamos que no se representó la posibilidad del impacto del tren. Ese es el punto. No porque la situación fuese inocua, sino porque su percepción, como ya hemos dicho, fue limitada por condiciones objetivas del entorno. Luz verde del semáforo para la circulación, aunque no estaba activa claramente la flecha de viraje, diseño en curva, como ya lo hemos señalado, de la línea férrea, ángulo muerto del costado derecho, con lo que choca la barrera en el perfil derecho del bus, música fuerte en la cabina, claxon accionado segundos antes del cruce y impacto, la presencia, ¿no es cierto?, de vehículos obstruyendo su pista. Todo esto, estimamos, configuró un entorno perceptivo deficiente que el imputado no fue capaz de anticipar la colisión. Ese es el punto. A ello destacamos un elemento esencialmente relevante y que se ha hecho referencia: el semáforo que enfrentó el imputado al momento del viraje, que se encontraba sin la luz verde. Al momento del viraje se encontraba con luz verde semáforo, sin la flecha verde, ¿no es cierto?, que permitía el viraje. Ahora, esta circunstancia, estimamos, sumada a todos los factores que ya hemos señalado, contribuyó efectivamente a crear, insistimos, en el conductor una expectativa errada de circulación permitida. Recordemos que él estaba detenido frente a otros vehículos antes de incorporarse a la pista de viraje, y se activa la luz verde de circulación. Efectivamente, y él, ¿qué es lo que hace? Circula. Esa expectativa errada de circulación permitida es propia, ¿no es cierto?, de quien, en definitiva, cuando se enfrenta a este cruce, actuando con una atención dividida entre los vehículos que estaban posicionados en su pista, ¿no es cierto?, principalmente, habilita esta luz verde de circulación, produce, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho, esta errada expectativa. Y esta falsa percepción de seguridad es característica de la culpa inconsciente. Y por eso señalamos que estamos en la culpa inconsciente. Porque recién la querellante, doña Evangelina, nos dice, mire, pero ¿cómo puedo estar atento al viraje si no podía virar? Porque efectivamente no tenía la flecha verde. Eso es correcto. No debiera haber virado, no tenía la flecha verde. Pero él ya estaba con esta expectativa de esta semáforo en verde que creó una errada, insisto, expectativa de seguir adelante. Por lo tanto, su preocupación inmediata fue en este viraje y en estos segundos no analizados por la pericia. 46 al 51 lo omitió el perito. Y es ahí cuando se produce el viraje, donde centraba la vista el conductor, hacia dónde miró, para no provocar la colisión, efectivamente, con los vehículos.
No existe entonces, estima la defensa, una prueba que acredite que el imputado aceptara el resultado como probable o lo considerara indiferente. No hubo aceleración para cruzar. No hubo desobediencia deliberada a las señales evidentes porque no las advirtió. Lo que hubo fue un error humano, una percepción distorsionada del riesgo, una mala evaluación del entorno. En definitiva, sus señorías, don Alejo actuó de forma torpe, sí, pero no dolosa. Su conducta encaja en el concepto, insistimos, de la culpa inconsciente, un actuar sin prever un resultado que debía y podía haber sido previsto. Y por último, señalar e insistir que la culpa inconsciente es aquella en que el sujeto actúa sin representarse el resultado, aunque debía y podía preverlo. Dutt, Matus, Miller en la doctrina chilena coinciden en que lo relevante es la omisión del deber de cuidado, no la aceptación del desenlace. Eso es todo, maestro. Gracias. Bien, señor Santander, usted tiene la posibilidad de decir ahora unas palabras finales. No es una declaración, solo si desea decir algunas palabras finales. Defensora, entiendo que usted habló con él sobre esta posibilidad. ¿Quiere que le dé un segundo antes de que ¿Qué dijo conteste? Sí, ya. Ya. Lo conversó ya. Señor Santander, ¿tiene algunas palabras finales? Sí, señoría. Buenos días. Buenos días. Y atendía la extensión de juicio y las alegaciones formuladas por los intervinientes. Se va a conocer la decisión el día de mañana a las 9 horas. Ahí vamos a dar el veredicto. Así que hacemos receso hasta mañana a las 9. Rija el receso.